Diseño de determinación de coeficiente de fricción en la tela acrílica de tejido de punto inglés. Presentado por la maestra en D, Laura Patricia Sandoval Florín, M.N.C. Edith Cortés Martínez, M.N.D. Elvira Cruz Osorio, M.N.D. Mónica Cortés Martínez e ingeniero José Alberto Cortés Martínez. Como introducción tenemos la relación que se genera en la ropa de tejido de punto que se emplea en la fibra de acrílico. La fibra de acrílico es una fibra sintética que se asemeja mucho a la lana. En su carácter de la fibra tiene un 85% de acrilonitrilo en la estructura química, por eso se le llama fibras acrílicas. La fibra acrílica se compone por el acrilonitrilo y por un conómero. Este conómero se añade a la mejora de la capacidad del teñido, que se hace una impregnación en la fibra acrílica. La fibra acrílica se produce por diferentes métodos, por el método de hilatura húmeda y por el método de hilatura en seco. Este proceso se generó por una solución de un polímero, como se considera una fibra sintética, y se va bombeando por medio de un filtro para obtener el proceso de la hilatura. La hilatura, volvemos a recalcar, que es una hilatura por proceso húmedo o por proceso en seco. De ahí es donde nosotros vamos a obtener la coagulación de la fibra para pasarla por un estiramiento, después sea procesada por un lavado por medio de un tanque, y de esto es para solidificar la fibra, para que al mismo tiempo tengamos una fibra de filamento, ya sea continuo o fibra corta. De esto fue incorporado por DuPont y creado como las primeras fibras en acrílicas en 1941, que se registró con el nombre Orlon. La parte que se obtiene también de la fibra de acrilán por medio de petróleo es una fibra sintética, como comentábamos anteriormente, y se considera también el proceso en seco. Para el proceso en seco también está trabajada por medio de gas natural y agua y aire. Por medio del proceso se hila igual como en el proceso anterior y se van obteniendo los polímeros adecuadamente, pero esta solución es dimetilformiamida. Anteriormente en el proceso en húmedo se utilizaba el acilonitrilo y aquí se utiliza el dimetilformiamida. La extrusión del aire es caliente, la solidificación por evaporación de disolventes, diferentes procesos en el estiramiento y a la vez también una longitud. Se puede en este proceso ondular la fibra, se puede hacer corta y al mismo tiempo también se puede tener filamento continuo. Esto son las fibras sintéticas para lo que se hace en el proceso y da mayor volumen. Asimismo, también tenemos que la fibra del acrílico podemos obtener su corte longitud transversal, que se va obteniendo por las fibras, requiriendo que no tiene tanto cuidado como la lana. La lana es una fibra natural, animal, y la fibra acrílica es una fibra sintética. En cuestión de ventajas que tiene y propiedades de esta fibra, se puede comentar que tiene una mayor resistencia a la abrasión, al peeling, tiene mayor tenacidad, tiene resiliencia y también es optada para el tejido de punto. Esta fibra es de mayor resistencia y para el proceso de fibra en hilado húmedo se obtiene el corte transversal redondo y en hilado en seco se forma en forma de cacahuate o riñón. Como vemos, el coeficiente de fricción es una fuerza que se experimenta por dos superficies en el contacto de movimiento relativo y se conoce como fuerza de fricción dinámica, y la fuerza que se opone a esto se le llama por el deslizamiento fuerza de fricción estática. En este proceso nosotros podemos ver que tenemos una gráfica donde se va generando la parte de la fuerza máxima por un peso, y este peso genera una fuerza que se genera en newtons, y este movimiento de fricción es a base de dos superficies que se ocurre en el proceso de la manufactura del tejido de punto a través de la trama, y ese movimiento y el rozamiento por las levas de las agujas se forman las fonturas para formar un tejido. La elaboración de los tejidos podemos tener que es tejido de punto por recogida o trama, desplazamiento de carro por levas, posición de las fonturas, ajuste de las levas de bajada. En el tejido de punto, recogida o trama, le llamamos así porque las mallas son de derecho y de un solo lado o de dos caras.
a diferencia de las otras que solamente es de una sola cara. En el desplazamiento del carro por levas, la posición de la partida es por el carro de levas, normalmente es de derecha a izquierda y es de un solo movimiento, donde recurre el carro con las levas. La deposición por fonturas parte de un tejido donde se revisa las fonturas por una posición RIP, que es de una posición, o de una media, que es interlock, de 2 agujas, se encuentra enfrente y se va atorando a través del carro de las levas. El ajuste de las levas de bajada se basa con una guía de graduación en las levas para que nosotros podamos tomar la medida media, y esto mismo se va ajustando para obtener el tipo de tela o el tejido. Para montar el tejido en la máquina es importante primero que tener la máquina rectilínea manual. Se necesita montar el peine, los hilos, para que se vayan colocando toda la posición para formar lo que viene siendo el tejido, y al mismo tiempo las galgas, que en este caso son las agujas, se van informando el ancho útil de la máquina, en este caso de la tela, para que nosotros podamos obtener nuestro tejido a la longitud que queramos. Puede ser de 90, de 120, y el ancho que nosotros requieramos puede ser de 30, dependiendo la necesidad y el uso de este tipo de tejido. Las características de este tejido es que no se enrolla tan fácil como los demás tejidos de punto, es grueso, es un tejido jersey, también se puede emplear como cardigan en las aplicaciones de tejido, principalmente en los resortes, en los cuellos, en los puños y en otras características principales de este tejido. El método experimental que tenemos de esta tela es identificar los elementos de los hilos que se van a tejer. Esto es importante, es el título del hilo, que viene dado como numerométrico, que es NM, que es el numerométrico. Aquí tenemos un hilo 100% acrílico con número de 2 cabos, número 30, color azul, donde nosotros estamos determinando ya lo que es el numerométrico, la constante. Como es una fibra sintética, utilizamos una constante 9000, y el peso que se va originando de acuerdo a la longitud del tejido. Y la longitud del tejido, en este caso estamos considerando 10 metros. Los resultados que nosotros obtenemos en este tejido lo principal son las características del hilo, para que de ahí podamos obtener cierta tela, y esa tela es donde nosotros vamos a tenerlo por el rozamiento de fricción como tejido de punto inglés, que viene siendo la prueba por medio de la máquina rectilínea, y se utilizan estos coeficientes: tela a tela como 0.2949, tela madera 0.335, tela aluminio 0.3636, tela cerámica 0.2949, tela acrílico 0.458 y tela granito 0.3101. Esos resultados son la parte donde el tejido de punto inglés está siendo friccionado por medio de las levas y de las agujas al momento de que es formado este tejido. Como gráfica en posición de dinamómetro, nosotros decimos la parte de dinamómetra de este tejido de punto, en la cual se ve el desplazamiento del tejido, que es uniforme por una fuerza normal, y la fuerza del dinamómetro, que en este caso se ejerce un ejercimiento de fuerzas, y esto nos los da en newtons. Como conclusiones de este trabajo, que hemos realizado las pruebas de fricción en el tejido de punto inglés, acrilán, empleamos una máquina manual tejedora rectilínea con doble fontura. Se caracteriza por el hilo, y se encontraron propiedades que son muy importantes del proceso de fabricación, la manufactura del producto, del tejido, las pruebas de fricción que se observaron anteriormente, y así las pruebas que se han derivado durante el proceso. Por su atención, gracias.